En las remotas colinas de Nevada, en el santuario Wild Spirit Mustang, nació un potrillo que desafiaría todo lo que los científicos creían saber sobre la inteligencia equina. Lo que comenzó como un parto de rutina para un Mustang salvaje, pronto se convirtió en el caso más extraordinario que los veterinarios hayan documentado sobre cognición animal. Este raro potrillo Silver Dapple no solo aprendía más rápido que cualquier otro caballo. Demostró habilidades para resolver problemas, una inteligencia emocional sorprendente, y una capacidad de comunicación tan desarrollada que dejó sin palabras incluso a investigadores con doctorado. Reescribió los libros de texto sobre comportamiento animal. Prepárate para conocer la historia real y asombrosa de Zipper, el potrillo Mustang cuya mente parecía funcionar de una forma casi humana, y como su inteligencia fuera de serie salvaría vidas, resolvería misterios y demostraría que el vínculo entre humanos y animales es más profundo de lo que jamás imaginamos. La doctora Sarah Chin, jefa veterinaria del santuario, había asistido más de 300 nacimientos en sus 15 años de carrera. Pero nunca había presenciado algo como lo que ocurrió aquella fresca mañana de octubre en las montañas de Nevada. La madre, una hermosa yegua alazana llamada Luna, había sido rescatada de una zona sobrepoblada donde los caballos salvajes morían de hambre por culpa de la sequía. Luna llegó embarazada al santuario, y todos esperaban un potro típico de su especie, fuerte, salvaje, independiente, con esa astucia natural que ha permitido a los Mustang sobrevivir en la dureza del desierto americano por siglos. Pero lo que emergió al amanecer no fue nada típico. El potrillo tenía un pelaje Silver Dapple, una rareza tan grande que la doctora Chin solo lo había visto antes en libros. Su piel brillaba como metal líquido, plata oscura con manchas que capturaban la luz de la mañana como si fueran monedas esparcidas en la arena. Pero más asombroso que su apariencia fue su comportamiento. Mientras la mayoría de los potros recién nacidos tardan al menos una hora en ponerse de pie y otra más en amamantar con éxito, este pequeño se levantó a los 20 minutos, con una coordinación casi imposible para una criatura tan joven. Sin embargo, no fue solo su precocidad física lo que captó la atención de la doctora Chin. Fue la forma en que estudiaba todo a su alrededor. Sus ojos no eran los de un potro curioso. Eran los de alguien que analizaba, que observaba con propósito, con una conciencia que no debería existir a esa edad. «¿Sara? ¿Estás viendo esto?», preguntó Marcus Rivera, el principal etólogo del santuario, quien estaba documentando el nacimiento para el registro científico. «Mira sus ojos, es como si estuviera analizando todo». La doctora Chin no pudo más que asentir. Los ojos oscuros del potrillo se movían sistemáticamente por el corral de parto, deteniéndose en cada objeto, cada persona, cada sonido. Era como si estuviera clasificando su entorno, como si entendiera. Y cuando sus miradas se encontraron, Sara sintió algo que jamás había experimentado en años de trabajar con caballos. No era una mirada cualquiera. Era una sensación clara. Él no solo la veía, la comprendía. Tal vez incluso la juzgaba. «Tenemos que ponerle un nombre», dijo Marcus, haciendo anotaciones en su libreta sin dejar de observar al increíble potrillo. «¿Alguna idea?». Sara lo observó mientras el potrillo se acercaba al balde de agua. No para beber, sino para mirar su reflejo. Se quedó ahí un largo instante, estudiando su imagen. Luego, sin prisa, caminó hacia ella. Se detuvo justo frente a su rostro, lo suficientemente cerca para tocarla, y su mirada no se apartó de la suya ni un solo segundo. Ese gesto no solo hablaba de inteligencia. Hablaba de conciencia de sí mismo. De una cognición social que normalmente tardaría semanas o meses en desarrollarse. «Zipper», dijo ella suavemente. «Su nombre es Zipper. Porque tengo el presentimiento de que este pequeño va a ser un enigma que nos tomará años descifrar». Y como si entendiera, Zipper relinchó suavemente. Un sonido demasiado deliberado, demasiado maduro para un potrillo de apenas 3 horas de vida. Luna, agotada tras el parto, alzó la cabeza y le respondió con un relincho bajo. Pero incluso ese llamado maternal sonaba inseguro, como si ella también supiera que su hijo no era como los demás. Durante las siguientes horas,
Mientras Sara y Marcus realizaban las revisiones médicas de rutina, Zipper seguía comportándose de manera inexplicable. Parecía anticipar cada movimiento, colocándose en posición para los exámenes antes de que se lo pidieran, respondiendo a comandos verbales con una comprensión inusual para un recién nacido. Marcus, dijo Sara con voz seria mientras terminaban la evaluación inicial. Creo que necesitamos documentar absolutamente todo lo que haga este potrillo. Algo me dice que estamos presenciando el inicio de algo, sin precedentes. Mientras el sol de Nevada se elevaba sobre el santuario, proyectando sombras largas sobre los potreros donde decenas de mustangs rescatados pastaban en paz, nadie habría imaginado que ese potro plateado, dormido tranquilamente en su corral, estaba a punto de desafiar todo lo que creíamos saber sobre los límites de la inteligencia animal. Al tercer día de nacido, Zipper ya había destrozado todas las marcas conocidas de desarrollo equino. Mientras otros potros tardan semanas en coordinar sus movimientos, Zipper navegaba los obstáculos de su potrero con la destreza de un caballo adulto. Esquivaba piedras, caminaba entre árboles, como si pensara varios pasos por delante. Marcus Rivera, inicialmente escéptico de las afirmaciones de Sara sobre la inteligencia de Zipper, quedó boquiabierto la mañana del miércoles. Zipper había logrado abrir la cerradura de su corral. Una traba diseñada especialmente para que ningún caballo pudiera manipularla, ni siquiera los adultos. Requería múltiples pasos secuenciales: levantar una pestaña, deslizar un perno, girar una manija. Es imposible, murmuró Marcus mientras revisaba la cerradura, buscando algún fallo. Sara, esto no tiene sentido. Esa traba no la entienden ni los caballos más viejos. ¿Cómo la logró abrir un potrillo de 3 días? Pero ahí estaba la prueba. Zipper, de pie tranquilamente en el pasillo del establo. No solo había salido de su corral, también había vuelto a cerrar la puerta detrás de él. Cuando Marcus y la doctora Chin se acercaron al corral, el potrillo plateado no dudó. Los guió directamente hacia la sala de alimentación y se detuvo frente al balde específico de Luna, su madre. No había duda, Zipper quería que ella recibiera su desayuno. Ese mismo día por la tarde, llegó al santuario la doctora Elena Rodríguez, una reconocida investigadora de cognición animal de la Universidad de California en Davis. Había recibido una llamada urgente de la doctora Chin, solicitando su asesoría inmediata. La doctora Rodríguez había estudiado casos excepcionales de inteligencia animal por todo el mundo: delfines, elefantes, grandes simios, pero aún así, era escéptica. Le costaba creer que un potro salvaje pudiera poseer las habilidades cognitivas que Sara le había descrito. Su escepticismo duró exactamente 47 minutos. Esto es algo sin precedentes, murmuró la doctora Rodríguez, con la mirada fija en Zipper. El joven potro resolvía con naturalidad una serie de acertijos improvisados que Marcus había preparado para evaluar sus habilidades. Pasó un laberinto sencillo, descubrió cómo deslizar un panel para obtener una recompensa, y lo más sorprendente, aprendió a tocar una campana para llamar la atención, después de ver la demostración una sola vez. Pero lo que verdaderamente dejó a todos sin aliento fue cómo respondió Zipper ante una crisis real. Esa tarde, Luna y Zipper estaban en el campo abierto, tomando su ejercicio diario. De pronto, una yegua llamada Estella quedó atrapada en una sección de alambrado dañado por una tormenta reciente. La yegua se desesperaba, y con cada movimiento, el alambre se enredaba más en su pierna. Los demás caballos adultos en el potrero no hicieron nada. Algunos miraron de lejos, otros simplemente se alejaron del alboroto. Pero Zipper no dudó. Con apenas 3 días de nacido, el potrillo corrió directo hacia la cerca donde la doctora Chin y Marcus observaban desde lejos, y comenzó a emitir una serie de relinchos y movimientos claramente angustiados, marcados por una urgencia imposible de ignorar. Está tratando de decirnos algo. Nos está llamando, dijo la doctora Chin, con los ojos bien abiertos. Siguieron a Zipper sin pensarlo 2 veces, y el potrillo los condujo directamente hasta donde estaba Estella atrapada. Él entendió que no podía ayudarla por sí solo, así que vino por ayuda. Eso no era solo inteligencia. Era razonamiento complejo. Era comunicación avanzada.
Mientras Sara y Marcus trabajaban para liberar a Estella del enredo, Zipper observaba cada uno de sus movimientos con una concentración absoluta, como si aprendiera de la experiencia, como si supiera que la vida de Estella dependía de ello. Y cuando finalmente Estella fue liberada y llevada para tratamiento, Zipper volvió tranquilamente al lado de su madre. Pero antes de marcharse, miró hacia atrás, directo a los ojos de la doctora Chin. En esa mirada, ella vio algo que jamás olvidaría, una expresión de satisfacción. Como si Zipper supiera que había hecho lo correcto. Tenemos que traer más investigadores, dijo la doctora Rodríguez en voz baja, aún conmovida. Este potro no es solo inteligente. Está demostrando habilidades cognitivas que jamás creímos posibles en caballos, a cualquier edad. 2 semanas después del nacimiento de Zipper, el santuario Wild Spirit Mustang se había transformado, sin proponérselo, en un centro de investigación no oficial. Etólogos, veterinarios y científicos del comportamiento llegaban diariamente para estudiar al potrillo plateado que estaba reescribiendo todo lo que se creía sobre la inteligencia equina. La doctora Rodríguez estableció un protocolo formal de investigación para documentar cada aspecto del desarrollo y comportamiento de Zipper, con el tipo de rigurosidad científica que normalmente se reserva para estudios de primates. Los resultados fueron, simplemente, sorprendentes. Zipper no solo aprendía a una velocidad que superaba con creces la de cualquier potro promedio. Estaba demostrando formas de inteligencia nunca antes documentadas en caballos. Comprendía relaciones de causa y efecto que a otros les tomaban meses, mostraba evidencia clara de planificación y anticipación, y lo más increíble, parecía estar creando sus propios métodos de comunicación con los humanos que lo cuidaban. Esta mañana resolvió el rompecabezas del disco giratorio al primer intento, explicó la doctora Rodríguez durante la sesión informativa con el equipo de investigadores. Es un desafío que incluso los primates adultos necesitan múltiples intentos para superar. Zipper lo observó durante 30 segundos, y ejecutó con precisión toda la secuencia necesaria para obtener la recompensa. No está aprendiendo por prueba y error. Está razonando antes de actuar. Para entonces, Marcus Rivera ya se había convertido en el cuidador principal de Zipper. Y el vínculo entre el hombre y el potrillo había evolucionado hacia algo que trascendía cualquier relación típica entre humanos y animales. Zipper parecía comprender no solo las órdenes verbales de Marcus, sino también su estado emocional. Cuando Marcus estaba estresado, el potro se acercaba con suavidad, como ofreciendo consuelo. Cuando Marcus estaba feliz, Zipper lo celebraba con relinchos y brincos. Lee el lenguaje corporal como si llevara años estudiándolo, le dijo Marcus al Dr. James Wright, un experto en cognición animal de la Universidad de Cornell, quien había volado al santuario solo para observar a Zipper. Mire esto, añadió Marcus. Se colocó al otro lado del potrero y adoptó una postura triste. Hombros caídos, mirada hacia abajo, movimientos lentos. Y Zipper lo notó enseguida. Se acercó con paso tranquilo y le acarició suavemente el hombro con el hocico. Era un comportamiento típico de caballos que consuelan a otros caballos. Pero aquí, se trataba de un potro que respondía de forma precisa a una emoción humana. Pero sin duda, fueron sus habilidades para resolver problemas lo que más desconcertó a los científicos. La doctora Rodríguez diseñó una serie de acertijos cada vez más complejos, cada uno enfocado en probar diferentes aspectos de la función cognitiva. Zipper abordaba cada desafío con lo que solo podía describirse como inteligencia metódica. Observaba, analizaba, y luego ejecutaba soluciones que incluso sorprendían a quienes habían diseñado las pruebas. Y entonces, vino el gran momento. La doctora Rodríguez introdujo lo que llamó la prueba del espejo. Una evaluación clásica de autoconciencia, que la mayoría de los animales no superan. Colocaron un espejo grande en el potrero de Zipper, y observaron. El potrillo, con apenas 2 semanas de vida, se acercó al reflejo. Y en lugar de reaccionar como si estuviera viendo a otro caballo, como hacen la mayoría, Zipper pareció comprender de inmediato que lo que veía, era a sí mismo. Movió la cabeza de un lado a otro, observando cómo su reflejo lo imitaba. Luego, se alejó del espejo,
y comenzó a examinar objetos detrás de él, mirándolos a través del reflejo. La doctora Rodríguez apenas podía contener la emoción. Tomaba notas con manos temblorosas. Autorreconocimiento a las 2 semanas de edad, murmuró. Estamos documentando habilidades cognitivas que simplemente no deberían ser posibles. Este potro tiene una inteligencia que rivaliza con los casos más avanzados que hemos visto en delfines o grandes simios. ¿Autorreconocimiento a las 2 semanas de edad?, susurró la doctora Rodríguez, mientras tomaba notas con las manos temblorosas. Estamos documentando habilidades cognitivas que simplemente no deberían ser posibles. Este potrillo estaba demostrando una inteligencia comparable con los casos más avanzados que habíamos visto en delfines o grandes simios. Y para ese punto, la noticia del asombroso Zipper ya se había extendido más allá del mundo científico. National Geographic envió un equipo de documentalistas, y universidades de todo el mundo comenzaron a solicitar permiso para observar al extraordinario potrillo plateado que estaba desafiando los cimientos mismos de lo que creíamos sobre la conciencia animal. Pero tal vez, la muestra más sorprendente de su inteligencia vino de un suceso inesperado. Durante una visita educativa programada, un grupo de estudiantes de veterinaria llegó al santuario. Una de las alumnas, visiblemente nerviosa por estar cerca de los caballos, dejó caer por accidente su libreta en el bebedero de Zipper. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Zipper se adelantó, recogió cuidadosamente la libreta con los dientes y se la entregó directamente a la estudiante. No fue solo una muestra de resolución de problemas. Fue empatía pura. Comprensión de una necesidad humana. Un mes después de su nacimiento, Zipper ya era, sin duda, el caballo más estudiado del mundo. Pero lo que verdaderamente dejó asombrados a los investigadores del santuario Wild Spirit Mustang fue su papel como maestro inesperado. La doctora Rodríguez documentó no solo su impresionante capacidad de aprendizaje, sino también su aparente habilidad para compartir conocimiento con otros caballos. Era un tipo de inteligencia social que jamás se había observado en equinos. Todo comenzó con Luna, su madre. La experimentada yegua, siempre inteligente en el modo natural que los mustangs requieren para sobrevivir, empezó a resolver acertijos y abrir mecanismos que antes habían estado fuera de su alcance. Lo increíble fue descubrir cómo lo lograba. Luna estaba aprendiendo observando a su hijo. Y no solo imitaba, modificaba sus técnicas para adaptarlas a su propio tamaño y capacidades físicas. No es simple imitación, explicó la doctora Rodríguez mientras ambas observaban a Luna resolver un laberinto que Zipper había dominado la semana anterior. Ella está entendiendo el principio detrás del comportamiento de Zipper, y lo adapta. Está aprendiendo conceptos abstractos de su propio hijo. Eso sugiere que Zipper no solo es inteligente, también es un maestro. Pero la influencia de Zipper no se detenía en su madre. Marcus Rivera notó que otros potros del santuario, especialmente los que compartían potrero con el potrillo plateado, estaban mostrando desarrollo acelerado en habilidades cognitivas y sociales. Era como si su presencia estuviera elevando el nivel de inteligencia de los caballos que lo rodeaban. El caso más impresionante fue el de Storm, un potrillo rescatado recientemente, que había sido severamente traumatizado en su vida salvaje. Su comportamiento era temeroso, agresivo, difícil de manejar. Pero todo cambió en cuestión de horas después de que fue introducido al potrero de Zipper. «Mira esto», dijo Marcus a la doctora Chin, señalando el área donde los dos potros interactuaban. Zipper estaba demostrando, deliberadamente y con paciencia, cómo tocar la campana que usaba para comunicarse con los humanos. Lo hacía lentamente, repitiendo el gesto, enseñando. Y cuando Storm logró tocar la campana por primera vez, Zipper relinchó suavemente. Una muestra clara de aliento. El doctor James Wright, quien había extendido su estancia solo para estudiar este comportamiento educativo sin precedentes, documentaba lo que presenciaban con creciente asombro. Zipper parece haber desarrollado una teoría de la mente, explicó al creciente equipo de investigadores. Comprende que otros caballos tienen conocimientos y habilidades diferentes a los suyos, y está compartiendo información conscientemente para ayudarles a avanzar.
Ese nivel de inteligencia social es raro, incluso entre primates. Con el tiempo, el santuario se convirtió también en un destino especial para familias con niños con necesidades especiales, luego de que se corriera la voz sobre la empática y sorprendente capacidad de comunicación de Zipper. Al principio, la doctora Chin dudaba en permitir esas visitas, preocupada por afectar los protocolos de investigación. Pero los resultados fueron tan extraordinarios que decidió integrarlas de forma permanente a la rutina de Zipper. El caso más impactante fue el de Timothy, un niño de 8 años con autismo que nunca había hablado. Pasó una tarde con Zipper, y fue observado teniendo una interacción compleja y profunda con el joven caballo. Timothy seguía sin comunicarse verbalmente con humanos. Pero con Zipper, parecía entenderse por completo a través de gestos y movimientos. Y Zipper respondía. Con movimientos suaves, respuestas cuidadosas, como si entendiera perfectamente quién tenía frente a él. Aquí está ocurriendo algo que va más allá del comportamiento animal normal, confesó la doctora China Marcus mientras observaban la interacción. Zipper no solo aprende y enseña. Está conectando con individuos. Está adaptando su forma de comunicarse según las necesidades de cada ser. El potrillo plateado había transformado el santuario Wild Spirit Mustang. Ya no era solo un refugio para caballos salvajes rescatados. Era una ventana a posibilidades que la ciencia apenas comenzaba a imaginar. Cada día, Zipper revelaba nuevas profundidades de su mente. Nuevas maneras de tocar la vida tanto de humanos como de animales. Maneras que parecían casi mágicas. 6 semanas después de su nacimiento, el santuario enfrentó su mayor desafío. Un incendio forestal se desató en las colinas cercanas. La amenaza no solo ponía en peligro a los 847 caballos rescatados, sino que pondría a prueba las extraordinarias habilidades de Zipper de formas que nadie podría haber anticipado. El incendio, llamado Silver Shadow, se propagaba rápidamente por las montañas de Nevada, secas por la sequía. Las evacuaciones comenzaron de inmediato. Cada animal estaba en riesgo. La doctora Chin coordinaba las acciones desde el centro de emergencia improvisado en el granero principal, en contacto con bomberos y organizaciones de rescate. Tenían que evacuar a casi 850 caballos. Conseguir transporte, alojamiento temporal, alimentación, todo bajo el humo y el fuego avanzando. Tenemos quizás 6 horas antes de que el fuego llegue a las instalaciones principales, anunció el capitán Rodríguez, del Departamento Forestal de Nevada. Hay que comenzar a mover a los animales más vulnerables de inmediato, los potros, los ancianos y los que tienen condiciones médicas. Fue Marcus Rivera quien notó algo extraño en el potrero de Zipper. Mientras los demás caballos mostraban signos de estrés y confusión, corriendo sin rumbo mientras el personal se apresuraba a implementar los protocolos de evacuación, el potrillo plateado actuaba con una intención que parecía imposible. Se movía con calma por el potrero, acercándose a cada caballo de forma individual, comunicándose con gestos que parecían deliberados, casi humanos. Doctora Chin, tiene que ver esto, gritó Marcus con urgencia. Zipper está haciendo algo que nunca antes había visto. Cuando la doctora Chin llegó al potrero, presenció algo que desafiaría aún más su comprensión sobre la inteligencia animal. Zipper estaba organizando a los demás caballos. De alguna manera, había logrado transmitirles calma y un propósito claro. Los seguían, mientras se los guiaba hacia la puerta que conducía a la ruta principal de evacuación. En ese momento llegó la doctora Elena Rodríguez, quien había estado documentando el desarrollo cognitivo de Zipper. Y justo a tiempo, presenció cómo el joven potrillo demostraba lo que solo podía describirse como liderazgo, rozando lo sobrenatural. Él entiende la crisis, dijo con asombro. No solo sabe que hay peligro, entiende que hay una solución. Y la está implementando. Cuando comenzaron a llegar los remolques para evacuar, y el personal inició el complejo proceso de cargar a los caballos, Zipper continuó mostrando comportamientos que dejaban sin palabras a todos los presentes. Parecía comprender el procedimiento. Guiaba a los caballos nerviosos hacia las rampas, y de alguna manera,
les transmitía tranquilidad a aquellos que estaban entrando en pánico al ser separados de su manada. Pero el momento más conmovedor ocurrió con Pepper, una yegua anciana con problemas de visión, que se desorientó entre el humo y el caos. Mientras el personal la buscaba sin éxito por los amplios campos, Zipper se separó de su grupo de evacuación, la encontró, y la guió con cuidado hacia el área donde los voluntarios la estaban esperando. «Eso es imposible», murmuró el doctor James Wright, que había regresado al santuario solo para continuar estudiando el comportamiento educativo de Zipper. No solo entendió que Pepper estaba perdida, también supo dónde encontrarla y cómo llevarla a salvo. Eso requiere razonamiento espacial, resolución de problemas y empatía. Todo a un nivel que jamás hemos documentado en un caballo. Mientras la evacuación continuaba durante la tarde y entrada la noche, Zipper pasó de ser un evacuado más a convertirse en un participante activo en la operación de rescate. Parecía entender no solo lo que estaba ocurriendo, sino también por qué era necesario. Su serenidad contagiosa hizo que toda la operación fuera más eficiente y menos traumática para los animales. Cuando el último remolque abandonó el santuario Wild Spirit Mustang, llevando a Zipper y Luna hacia un refugio temporal a 80 kilómetros de distancia, la doctora Chin comprendió algo. Habían sido testigos de algo sin precedentes. El potrillo plateado no solo sobrevivió una crisis, ayudó a resolverla. Demostró habilidades cognitivas y de liderazgo que sugieren una inteligencia mucho más allá de todo lo que alguna vez se haya documentado en animales. El incendio Silverado ardería 3 días más antes de ser contenido. Pero gracias a la inteligencia y liderazgo extraordinarios de un potrillo de 6 semanas, los caballos del santuario estaban a salvo. 3 meses después de la evacuación, el santuario Wild Spirit Mustang había sido reconstruido y los caballos regresaron a casa. Pero la comunidad científica estaba dividida en un intenso debate sobre el futuro de Zipper. Un debate que amenazaba con fracturar al equipo de investigación que había estado estudiando al asombroso potrillo plateado. La doctora Elena Rodríguez había publicado los hallazgos preliminares sobre las capacidades cognitivas de Zipper en el Journal of Comparative Psychology, y la respuesta fue inmediata y explosiva. Universidades de todo el mundo solicitaban tener a Zipper en programas de investigación. El Instituto Smithsonian ofreció construir un centro especializado solo para estudiar su inteligencia. Varias fundaciones privadas proponían donaciones millonarias para financiar estudios a largo plazo. Pero la doctora Chin y Marcus Rivera se encontraban atrapados entre las oportunidades científicas y su creciente preocupación sobre lo que eso significaría para el bienestar emocional de Zipper. Él no es un espécimen de laboratorio, dijo Marcus durante una tensa reunión con el consorcio de investigación que se había formado. Es un ser vivo, con emociones, con vínculos. Separarlo de Luna y de los demás caballos, solo por la ciencia, sería cruel, sin importar el valor de la investigación. La doctora Amanda Foster, una reconocida experta en comportamiento animal de Harvard, no estuvo de acuerdo. Tenemos la oportunidad de entender la conciencia y la inteligencia de formas que podrían revolucionar la ciencia, contestó. El beneficio potencial para el bienestar animal y la conservación sería enorme. Tenemos la obligación de seguir investigando. Y en medio de todo, Zipper parecía sentir la tensión. Ya con 4 meses de edad y tan alto como algunos caballos adultos, su pelaje plateado se había tornado en un brillo metálico que reflejaba la luz como mercurio líquido. Su inteligencia no dejaba de crecer. Pero también, su sofisticación emocional. Era casi humana. La doctora Rodríguez estaba dividida. Entre su pasión científica y el vínculo emocional que había forjado con el joven caballo que se había convertido en el trabajo de su vida. Las implicaciones éticas son enormes, le confesó a la doctora Chin durante una de sus sesiones de observación. Si Zipper realmente tiene las capacidades que creemos, entonces mantenerlo encerrado para estudiarlo podría ser como encarcelar a un ser altamente inteligente, en contra de su voluntad. La discusión se intensificó cuando Timothy, el niño con autismo que había creado un lazo extraordinario con Zipper, regresó al santuario con su familia. Su relación se había vuelto aún más impresionante con el paso de los meses.
Timothy ahora mostraba mejoras notables en comunicación y en su interacción social. Sus terapeutas lo atribuían directamente a su conexión con Zipper. Zipper no es solo un sujeto de estudio, dijo Jennifer, la madre de Timothy, durante una reunión con el equipo. Está ayudando a mi hijo de una forma que ni años de terapia lograron. Hay algo en su conexión que ningún laboratorio podría replicar. Marcus también lo había notado. El comportamiento de Zipper con Timothy era distinto. Más suave. Más paciente. Era como si el caballo plateado reconociera las necesidades especiales del niño y ajustara su forma de comunicarse, como solo un ser verdaderamente consciente podría hacerlo. Respuestas más pacientes, que sugerían una comprensión del autismo de Timothy que era tanto sorprendente como profundamente conmovedora. El Dr. James Wright propuso una solución intermedia, una que permitiera continuar con la investigación, pero respetando la necesidad de Zipper de mantener su vínculo social y comportamiento natural. Establezcamos un centro de investigación aquí mismo, en el santuario, sugirió. Estudiemos a Zipper en su ambiente natural, junto a su madre y su manada, pero con protocolos científicos rigurosos. No sería el laboratorio controlado que algunos investigadores deseaban, pero era una propuesta ética y científicamente válida. La solución requería una cooperación sin precedentes entre instituciones académicas y fuentes de financiamiento. Pero cuando la doctora Chin vio a Zipper interactuar con Luna y los demás caballos, en los potreros que ya sentía como su hogar, comprendió que era el único camino posible. El joven caballo que había desafiado todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia animal, ahora estaba desafiando al mundo científico a replantear cómo debía hacerse la ciencia, cuando el sujeto era un ser con conciencia extraordinaria. Un año después del nacimiento de Zipper, el santuario Wild Spirit Mustang se había transformado en el primer centro de investigación de campo en el mundo dedicado a estudiar inteligencia animal extraordinaria en entornos naturales. El joven semental Silver Dapple, que ya medía casi 1,5 metros de altura, con un pelaje que brillaba como si tuviera luz propia, se había convertido no solo en un fenómeno científico, sino en un puente entre especies, que estaba cambiando la forma en que los humanos entendemos la conciencia y la inteligencia en el reino animal. La doctora Elena Rodríguez se encontraba en el pabellón de observación, construido frente al hábitat expandido de Zipper. Desde ahí, observaba al joven semental liderar a un grupo de potrillos en lo que solo podía describirse como una auténtica sesión de enseñanza. Estaba demostrando el sistema de comunicación con campanas que él mismo había desarrollado, enseñando pacientemente a cada joven caballo cómo usar diferentes secuencias de sonidos para comunicar necesidades específicas a sus cuidadores humanos. Los datos a largo plazo son asombrosos, explicó la doctora Rodríguez al equipo de National Geographic que filmaba un especial por el primer aniversario de Zipper. No solo estamos documentando una inteligencia excepcional en un individuo, estamos viendo evidencia de que la inteligencia puede compartirse y multiplicarse a través del aprendizaje social. Marcus Rivera, ahora oficialmente el socio investigador principal de Zipper, y no solo su cuidador, había desarrollado con él un sistema de comunicación que incluía más de 40 señales distintas. Y lo más asombroso era que Zipper ya comenzaba a crear sus propias señales. Estaba inventando un nuevo lenguaje para expresar conceptos que no existían en el sistema original. No está solo aprendiendo nuestro lenguaje, explicó Marcus, mientras demostraba cómo Zipper usaba una compleja secuencia de movimientos para indicar que deseaba visitar el área del santuario donde los caballos más traumatizados aún se recuperaban. Está expandiéndolo. Está creando un vocabulario para las ideas que él mismo quiere expresar. El impacto de la historia de Zipper trascendió al mundo científico. Timothy, ahora con 9 años, había tenido un progreso tan notable en su desarrollo social y comunicativo, que su caso estaba siendo estudiado por especialistas en autismo de todo el mundo. Su relación con Zipper se convirtió en un modelo para programas de terapia asistida con animales, con resultados sin precedentes en niños del espectro autista. Inspirada por esta transformación, la doctora Sarah Chin fundó la Fundación Zipper, usando donaciones que llegaron tras conocer la historia del joven semental. Su misión,
financiar investigaciones sobre inteligencia animal y apoyar santuarios donde vivieran animales con capacidades cognitivas excepcionales. Wild Spirit se convirtió en un lugar sagrado para investigadores, estudiantes y familias de todo el mundo. Todos querían presenciar con sus propios ojos la inteligencia asombrosa que estaba redefiniendo los límites entre la conciencia humana y animal. Pero quizás, el cambio más profundo que dejó Zipper fue el que provocó en los demás caballos del santuario. Luna, su madre, se volvió una resolutora de problemas excepcional. Storm, y otros jóvenes potros que aprendieron con él, mostraban habilidades cognitivas muy por encima de la inteligencia equina promedio. Era como si la sola presencia de Zipper estuviera elevando las capacidades mentales de toda su comunidad. Estamos presenciando una evolución en tiempo real, dijo el Dr. James Wright, observando cómo Zipper resolvía un nuevo rompecabezas que requería manipular múltiples objetos en secuencia. No es evolución genética, es evolución cognitiva. Una expansión de la inteligencia a través del aprendizaje social y la comunicación. Mientras el sol de Nevada se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados y plateados que reflejaban el pelaje brillante de Zipper, la doctora Rodríguez reflexionó. Un solo nacimiento había cambiado todo. El semental plateado, que había dejado atónitos a los veterinarios con sus capacidades extraordinarias, se había convertido en algo aún más grande. Una prueba viviente de que la línea que separa la conciencia humana de la animal es mucho más difusa de lo que jamás imaginamos. Zipper permanecía de pie junto a la cerca, con sus ojos oscuros fijos en los humanos que dedicaban sus vidas a comprenderlo. Y en esa mirada, había algo que iba más allá de las especies, más allá de la inteligencia, más allá de la curiosidad. Había sabiduría. Nos enseñó que la inteligencia no es exclusiva del ser humano, que la conciencia existe en formas que apenas comenzamos a entender, y que los lazos entre especies pueden desbloquear potenciales que ni animales ni humanos podrían alcanzar por separado. El raro potrillo plateado que llegó al mundo como un milagro, se convirtió en algo aún más grande, un maestro, un puente. Y un recordatorio de que el mundo natural aún guarda misterios capaces de cambiarlo todo. Si el increíble viaje de Zipper, de ser un potrillo raro a un puente entre especies, tocó tu corazón, recuerda esto. Todos los días, en distintas partes del mundo, los animales demuestran inteligencia, empatía y conciencia que desafían nuestra idea de lo que significa pensar y sentir. Las habilidades cognitivas extraordinarias de Zipper y su capacidad de enseñar tanto a caballos como a humanos, nos recuerdan que la inteligencia tiene muchas formas, y que nuestros vínculos con los animales pueden revelar potenciales que jamás imaginamos. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras de animales que desafían los límites entre especies, y demuestran que la conciencia y la inteligencia existen en formas que apenas estamos empezando a comprender. Dale like si crees en el poder que surge cuando tratamos a los animales con respeto, curiosidad y mente abierta. Comparte la historia de Zipper con alguien que ame a los animales, trabaje en educación, investigación o bienestar animal. ¿Has presenciado alguna vez un acto de inteligencia extraordinaria por parte de un animal? ¿Has formado un vínculo tan profundo con uno que parecía entenderte por completo? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Celebremos juntos a los animales que expanden nuestra comprensión de la conciencia, y a los investigadores que los estudian con el asombro y el respeto que merecen. Juntos, podemos construir un mundo donde animales extraordinarios como Zipper reciban la protección, el entendimiento y el cuidado que necesitan para que su inteligencia florezca. Y nos enseñen sobre la increíble diversidad de mentes que habitan nuestro planeta. A veces, no se necesita que nazca un ser humano para cambiar el mundo. A veces, un animal silencioso puede enseñar una lección que nadie en la historia humana ha logrado enseñar. Zipper nos recordó que entender no siempre requiere palabras. Para entender de verdad, el corazón tiene que estar despierto. Y cuando aprendemos a ver a otro ser con el corazón, ellos pueden transformar nuestra vida, y nosotros, la de ellos.